Un buen día con todos y cada uno de ustedes, mis apreciados estudiantes de nuestra modesta casa de estudios, Uribe School. Te saluda tu profesor César Gerardo Uribe Guamaní, profesor responsable del curso de Historia del Perú, acá en nuestra modesta casa de estudios de Uribe School. Y el día de hoy, 12 de noviembre del presente año 2021, estamos dedicando esta clase a los estudiantes del tercer año de secundaria, sección B, en nuestra modesta casa de estudios. Bien, señoras y señores, abrimos los telones entonces para presentar. Hoy hablaremos acerca del gobierno del comandante general Luis Miguel Sánchez Cerro. Camila Marcela me pregunta, profesor, ¿Sánchez Cerro gobernó en qué tiempo en la historia del Perú? Buena pregunta. Sánchez Cerro gobernó desde 1930 a 1933. Y según el doctor Jorge Basadre Grothman, con el advenimiento del gobierno de Sánchez Cerro, se inicia en el Perú, Camila, lo que se denominaría el tercer militarismo, que abarcaría desde 1930 hasta 1956. Camila Marcela me vuelve a preguntar y me dice, profesor, ¿y cómo así ingresó al poder el comandante general Luis Miguel Sánchez Cerro? Buena pregunta. Sánchez Cerro, mis apreciados estudiantes, no ingresó por la puerta, ingresó por la ventana, a través de un golpe de Estado que le dio al presidente Augusto Bernardino Leguía. Acuérdate que el presidente Leguía gobernó desde 1919 a 1930. Y a su gobierno en la historia se le conoce como el oncenio de Leguía, 11 años de gobierno. Aldair Berrocal me pregunta, ¿pero cómo, profesor, gobernó 11 años? Sí, efectivamente gobernó 11 años. ¿Y sabe por qué razón? Porque la Constitución de 1920, que cambió la Constitución, el presidente Leguía cambia la Constitución de 1860 y crea una nueva Constitución en su gobierno, la Constitución de 1920. Esa Constitución le va a permitir al presidente Leguía reelegirse varias veces. Y es así como el presidente Leguía se va a reelegir y va a culminar su gobierno no porque él quiso, sino lo sacaron. ¿Y quién lo sacó del poder? El comandante general Luis Miguel Sánchez Cerro, aquel personaje que lo estamos viendo en pantalla. Al presidente Leguía se le conoció como el presidente de la patria nueva. Así se conoció su política de gobierno. Al presidente Leguía se le conoce como el presidente Júpiter o el titán del Pacífico Sur. Así la historia lo ha denominado. Mis apreciados estudiantes, es importante saber que durante el gobierno de Augusto B. Leguía, Tacna, nuestro departamento en el sur, se reincorporaría al territorio peruano después del proceso de chilenización. ¿Se acuerdan ustedes después de la guerra con Chile? Tacna y Arica quedaron retenidas por 10 años hasta la convocatoria a un plebiscito que nunca se dio. Chile, entre comillas, se olvidó. Y durante el gobierno de Leguía, le tocó la puerta y le hizo recordar a Chile el compromiso que tenía. Chile, miren ustedes, dijo, me olvidé, y convocaron a la convención de Lima. Arica, lamentable y desgraciadamente, quedaría en poder de Chile, pero Tacna, a pesar de las amenazas, a pesar de los amedrantamientos que Chile hizo, a pesar del proceso de chilenización que se dio en este lugar, Tacna dijo, me regreso al Perú. Y Tacna se regresó al Perú. Por eso se le considera como la ciudad heroica de Tacna. Miren ustedes, es importante también saber Joseph Ticona, es importante también saber Silvana. Es importante saber que durante el gobierno del presidente Leguía aparecerían dos grandes partidos de masa, dos grandes partidos populares. Aparecería la Alianza Popular Revolucionaria Americana, más conocida como el APRA,
creada por el gran maestro Víctor Raúl Haya de la Torre, aquel que expresó: si sabes poco, Camila, aprende. Si sabes mucho, enseña. Palabras del gran maestro Víctor Raúl Haya de la Torre, creador y líder de la Alianza Popular Revolucionaria Americana. ¿Dónde crea el APRA? En México, 1928. Y en 1929, cuando llega al Perú, crea acá el PAP, el Partido Aprista Peruano, que llegaría al poder en 1985 con el doctor Alan García Pérez. Miren ustedes, otro gran partido que aparece durante el gobierno de Leguía, mis apreciados estudiantes, fue nada más y nada menos el partido de izquierda, el Partido Socialista. Y ese partido estuvo liderado nada más y nada menos por el amauta José Carlos Mariátegui, aquel que escribió los 7 ensayos de la realidad nacional. Miren ustedes, acontecimientos y hechos durante el gobierno de Leguía. Otro hito en la historia durante el gobierno de Leguía. Durante el gobierno del presidente Leguía, Lima y todo el Perú se modernizó. Aparecieron nuevas calles, nuevas avenidas, nuevos jirones, nuevas plazas, nuevas construcciones. Lima se modernizó total. Leguía gastó cuantioso dinero en obras públicas. Camila Marcela me pregunta: ¿y de dónde sacó dinero Leguía, profesor? Es que durante su gobierno, Leguía aplicó una política de empréstitos. Préstamos, 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 y el Perú se endeudó mucho más de lo que ya estaba endeudado. Y eso fue un escándalo completo, porque todos sabemos que en 1929 se presentaría la caída de la bolsa de valores en Estados Unidos. ¿Quién no recuerda el famoso Jueves Negro del Wall Street, donde la bolsa de valores se vino abajo? Y eso repercutió a todos los países del mundo, en especial a los agroexportadores en el Perú. La situación se escandalizó. Las protestas, los alzamientos empezaron a darse en forma continua, hasta que en Arequipa, este señor que lo vemos en pantalla, el comandante general Luis Miguel Sánchez Cerro, organiza su ejército para venir a Lima y sacar del poder a patadas, nada más y nada menos, al presidente Leguía. No solamente lo sacó a patadas, Camila, lo tomó prisionero y lo encarceló. El presidente Leguía fue encarcelado en la penitenciaría de Lima. Y ahí todos sabemos que va a morir. Leguía se convierte, señores, en el primer presidente en la historia del Perú que va a morir estando en un centro penitenciario. Alberto Fujimori pasaría a ser el segundo, si esto se da. Espero que no. Miren ustedes, entonces es así, de esta manera, que el comandante general Luis Miguel Sánchez Cerro ingresa al poder y se sienta en el sillón presidencial. Joseph Alexander Gómez me pregunta: profesor, ¿qué significó el tercer militarismo? Y yo le respondo: Joseph, fue un periodo en el que los gobernantes en todo este tiempo fueron principalmente militares. Joseph, 1930 al 33, el comandante general Luis Miguel Sánchez Cerro ingresó al poder derrocando al presidente Leguía. Luego, en 1933, lamentable y desgraciadamente, lo asesinan al presidente Sánchez Cerro. ¿Y quién lo asesinó? Un militante aprista de nombre Abelardo Mendoza Leiva. A la muerte del presidente Sánchez Cerro, nombran como presidente nada más y nada menos al general Óscar Raimundo Benavides. Este continúa el gobierno desde 1933 hasta 1939. Profesor, ¿pero por qué gobernó tanto tiempo? Ya lo sabremos en los próximos minutos. En 1939, Óscar Raimundo Benavides convoca elecciones y sale elegido nada más y nada menos Manuel Prado y Ugarteche, el hijo de Mariano Ignacio Prado, que lo vemos en pantalla. Gobernaría hasta 1945. Durante su gobierno acontece la Segunda Guerra Mundial. Miren ustedes,
Luego, en 1945, convocaría elecciones Prado y sale ganador nada más y nada menos este elegante caballero de nombre José Luis Bustamante y Riveros, aquel que lo vemos en pantalla. Y durante el gobierno de Bustamante se determina como soberanía marítima en el mar territorial las 200 millas marinas. ¿Sí, señor? Lamentablemente, este personaje solamente gobernó hasta 1948, porque le dio golpe de Estado, nada más y nada menos, el general Manuel Apolinario Odría, el Ochenio de Odría, que gobernó desde el 48 hasta el 56, 8 años en el poder. Sí, señor. ¿Cómo se originó el tercer militarismo, mi apreciado estudiante Joseph Ticona Albán? En agosto de 1930, y con el respaldo de grupos de terratenientes en el sur, el comandante general Luis Miguel Sánchez Cerro le da golpe de Estado, miren ustedes, al presidente Leguía, autoproclamándose presidente del Perú. Y ahí vemos una fotografía que me facilitó Oscar Emilio Quincho de la Mata, donde vemos al presidente Sánchez Cerro en un mensaje a la nación. Sí, señor. El tercer militarismo, mis apreciados estudiantes, abarcó 26 años, desde 1930 a 1956. Sí, señor. Luego de haber tomado el poder mediante un golpe de Estado, Sánchez Cerro, mis apreciados estudiantes, es obligado por la Junta Militar de Gobierno, miren ustedes, a renunciar al cargo de presidente. ¿Por qué razón? Porque la idea era que éste entre por la puerta y no entre por la ventana. Por eso él mismo se presentaría a las elecciones de 1931. Luis Miguel Sánchez Cerro se presentaría a las elecciones de 1931 representando al partido político Unión Revolucionaria. ¿Sí, señor? Miren ustedes, Unión Revolucionaria. En 1931. Y este tendría un rival, un contrincante político. Se presentaría a las elecciones de ese año, nada más y nada menos, el fundador, creador y líder del APRA. Estamos hablando del gran maestro Víctor Raúl Haya de la Torre. Se presenta a las elecciones de 1931. Era el favorito en las elecciones, pero los resultados fueron otros. Por milésimas gana el comandante general Luis Miguel Sánchez Cerro. Y los apristas no aceptan su derrota. No aceptan ni reconocen la victoria de Sánchez Cerro. Por lo que se genera una gran controversia, alzamientos y protestas. Los apristas juraron vengarse de los militares. Y en esa controversia entre apristas y militares, señores, Luis Miguel Sánchez Cerro fue proclamado presidente constitucional del Perú. ¿Sí, señor? Presidente constitucional del Perú, Sánchez Cerro. Sí, señor. Los apristas juraron vengarse del presidente. Y los militares también juraron vengarse de los apristas. Ahí vemos una fotografía facilitada por Óscar Quincho de la Mata, donde se exhibe nada más y nada menos al presidente Sánchez Cerro con toda su comitiva, con su Consejo de Ministros y su Junta de Gobierno. Acuérdense ustedes que Sánchez Cerro va a favorecer a los grupos latifundistas y a toda la oligarquía agroexportadora. Mis apreciados estudiantes, es importante también resaltar los hechos y acontecimientos en el aspecto económico. El presidente Sánchez Cerro solicitó a Estados Unidos la presencia de un grupo de economistas a través de la famosa misión Keimer. ¿Y eso debido a qué? A la crisis de 1929 en Estados Unidos, la caída de la bolsa de valores, el famoso jueves negro del Wall Street. ¿Con qué finalidad fue invitada esta misión al Perú? Con la finalidad de monitorear, direccionar la economía en nuestro país. Y gracias a esto, la moneda peruana logró estabilizarse. Y en aquel tiempo la moneda peruana era nada más y nada menos el sol de oro. Sí, señor. Es importante también saber que durante el gobierno, miren ustedes, Sánchez Cerro,
se crearía nada más y nada menos el BCR, el Banco Central de Reserva del Perú, el único ente del Estado encargado de la emisión de monedas y billetes en todo nuestro Perú, el famoso Banco Central de Reserva del Perú. Otro gran aspecto económico durante el gobierno de Sánchez Cerro es que este establece que todos los 1 de mayo no son laborables, que habrá un descanso obligatorio pagado, remunerado. ¿Y por qué 1 de mayo? Porque se celebra el Día del Obrero, Día del Trabajador. ¿Sí, señor? Miren ustedes, es importante también saber que durante el gobierno de Luis Miguel Sánchez Cerro, mis apreciados estudiantes, se logró derogar la ley de conscripción vial. Esa ley de conscripción vial fue promulgada durante el gobierno de Leguía, el cual obligaba a todos los varones de 18 a 50 años a trabajar 15 días a favor del Estado. El pueblo y el obrero lo cumplió, pero los ricos no lo cumplieron, estaba por demás. Por esa razón el presidente Sánchez Cerro derogó esa ley de conscripción vial. Otro aspecto importante es que este convocaría a una asamblea constituyente. ¿Para qué? Para la creación de una nueva carta política en el Perú. Y a la postre, este sería la Constitución de 1933. Y ahí vemos fotografías originales, gracias Oscar. Vemos la fotografía del grupo de economistas llegados al Perú en ese tiempo, 1933, la misión Keimere. Vemos la fotografía del grupo de trabajadores representando a la Central General de Trabajadores del Perú, la CGTP. Sí, señores. Miren ustedes, acuérdense ustedes que el presidente Sánchez Cerro, para evitarse problemas de protestas, clausuró la Universidad de San Marcos y disolvió en la Central General de Trabajadores del Perú. Y ahí está la Constitución de 1933. Si yo le pregunto, miren ustedes, si yo le pregunto, señores, a Dayana Medrano, le pregunto y le digo, ¿por qué razón Sánchez Cerro creó la Constitución de 1933 y anuló la Constitución de 1920? Ella me responderá, profesor César Uribe, Luis Miguel Sánchez Cerro crea la Constitución de 1933 porque esta Constitución no permitía la reelección. En cambio, la Constitución de 1920 sí permitía la reelección. Por eso es que el presidente Leguía se va a reelegir. Ah, muy bien. Bien, Dayana. La Constitución de 1933, señores, tuvo vigencia hasta 1979. En 1979 se cambiaría la Constitución del 33, durante los tiempos de la Asamblea Constituyente dirigida o presidida por Víctor Raúl Ayala Torre, en los tiempos del presidente Francisco Morales Bermúdez. Entonces, es así como se va a tener una nueva carta política en el Perú. Señores, los apristas fueron ubicados fuera de la ley como un partido ilegal. Los apristas reclamaron y protestaron, y esto lo expresaron a través de atentados. Un atentado, por ejemplo, bien marcado, está la fotografía, fue el atentado en la iglesia de Miraflores, a cargo de un aprista, José Melgar. Otro atentado, señores, en el cuartel Autónoma. No solamente apristas, sino también jóvenes universitarios de San Marcos. Por esa razón, la Universidad de San Marcos fue suspendida, dejó de funcionar durante esos tiempos para evitarse alguna situación de controversia. Y ahí está. Te voy a contar, Camila Marcela, ¿qué es lo que pasó en el famoso cuartel Autónoma? Debido a las protestas del grupo apristas, dirigidas por el búfalo Manuel Barreto, muchos apristas fueron detenidos y llevados al cuartel Autónoma en Trujillo. Y ahí fueron asesinados muchos de ellos. Desaparecieron. Los apristas se enteraron y fueron. Cobraron venganza en el cuartel Autónoma. Muchos militares murieron debido al enfrentamiento. Y los apristas detenidos que salieron ilesos fueron llevados, ¿dónde? A las paredes de los muros de Chanchán, en Trujillo. Y ahí fueron fusilados, señores. Los apristas lloraron, pero también
Se juraron vengarse del presidente Luis Miguel Sánchez Cerro. Y los militares también juraron vengarse, los apristas, por la muerte de varios de sus integrantes. Un caos y un conflicto interno total. Señores, los apristas lograron vengarse de lo que había acontecido en los muros de Chanchán, asesinando nada más y nada menos al presidente, miren ustedes, al presidente Luis Miguel Sánchez Cerro. Te cuento, ahí está, gracias Oscar. Te cuento, el 30 de abril de 1933, el presidente comandante general Luis Miguel Sánchez Cerro se dirigió al famoso hipódromo de Santa Beatriz, hoy Campo de Marte, a pasar revista a sus tropas. Y en un descuido, este personaje Abelardo Mendoza Leiva trepó las paredes, ingresó al hipódromo de Santa Beatriz y con revólver en mano, en descuido de la seguridad del presidente, le da 3 impactos de bala. Miren ustedes, por la espalda, muriendo en el acto el presidente Luis Miguel Sánchez Cerro. Duelo nacional, señores. Murió el presidente, fue asesinado cruelmente por este joven militante aprista, en represario, en venganza a lo que había pasado en los muros de Chanchán. La Junta de Gobierno se reúne y nombra como presidente sucesor al asesinato de Sánchez Cerro, nada más y nada menos al general Óscar Raimundo Benavides. Y ahí vemos a Benavides con su comitiva. Benavides, señores, ingresa al poder con una tarea. ¿Cuál? Convocar a elecciones. Benavides convoca elecciones y en esas elecciones se presenta un candidato que no era muy conocido, el doctor Luis Antonio Eguiguren, y gana las elecciones de 1936. Señores, pero cuando se dan cuenta, este no era conocido y había ganado las elecciones gracias a los votos y el respaldo del APRA. Por esa razón, no se reconoció su victoria y no fue reconocido como presidente del Perú. ¿Qué hizo Benavides? Se quedó en el poder hasta 1939. Miren ustedes, Benavides se quedó en el poder hasta 1939 y en el 39 Benavides convocaría elecciones. Y sale ganador nada más y nada menos el hijo de Mariano Ignacio Prado, Manuel Prado y Ugarteche. Y durante el gobierno de este personaje, te dije, se desarrolla la Segunda Guerra Mundial. Miren ustedes, mis apreciados estudiantes. En 1945, luego del término del gobierno de Prado y Ugarteche, convoca elecciones. Y sale ganador, nada más y nada menos, el doctor José Luis Bustamante y Riveros, aquel que determinó que la soberanía marítima abarcaba hasta 200 millas y no a 12, como se pensaba en aquel entonces, 1 de agosto de 1947. Lamentablemente no lo dejaron gobernar, porque Manuel Apolinario Odría le daría golpe de Estado, nada más y nada menos, al presidente José Luis Bustamante y Riveros. Y con ello, miren ustedes, se desarrollaría el denominado ochenio, el ochenio de Odría. Sí, señor. Mis apreciados estudiantes de nuestra modesta casa de estudios, fue tu profesor César Gerardo Uribe Guamaní, profesor responsable del curso de Historia del Perú. Nos vemos en la siguiente hora. Gracias a todos y cada uno de ustedes, mis apreciados estudiantes, a resolver la práctica. Gracias. Un buen día.